Hola, bienvenidos a Todo es Cósmico. Ya saben que hoy es el espacio especial, como todas las semanas, donde hablamos de los tránsitos del lenguaje del cielo, de qué está pasando. Y esta tercera semana de agosto pasa de todo porque es súper intensa, es la más intensa del mes. Mucha energía de todo tipo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ustedes, la mayoría ya conoce su carta astral, su ascendente, ya saben cuáles son los puntos importantes: ascendente, luna, sol. Entonces, en su carta astral visualicen su carta astral y visualicen lo que vamos a hablar hoy, los tránsitos, dónde se van ubicando estos planetas para ver qué energías van activando de sus planetas natales y de las casas donde se van a ubicar estos tránsitos. Me dejo entender, las casas, los escenarios, los planetas natales son los actores, ustedes y la vida misma, y estos tránsitos son los que activan nuestra vida diaria y qué cosa va a pasar, y en general también para todos, porque así como es micro, es macro. Entonces, vamos a ver qué pasa esta semana. Sobre todo se mueve mucho Mercurio retrógrado, que ya sabemos que sigue retrogradando, ha estado en Virgo, pero como sigue retrogradando, ya llegó a Leo. Entonces, ¿qué pasa con Mercurio retrógrado en Leo? En Leo toca los proyectos, o sea, puede generar el tener que revisar asuntos del pasado relacionado a proyectos o a proyectos que se pueden estancar por este Mercurio retrógrado. Hay que tener un poco de cuidado con eso, hay que reevaluar lo que se ha estado haciendo según las cosas que tú quieres hacer, realizar, Mercurio, las ideas, los proyectos, las conversaciones, el cerrar acuerdos. Hay que poner una pausa. Y en este caso, como está en Leo, tiene que ver con los emprendimientos, con los proyectos, con la creatividad, con lo que quieres crear. Entonces, en estos momentos, lo primero que uno tiene que hacer con este Mercurio retrógrado, que yo como siempre les digo, no tienen que tenerle miedo para nada, al contrario, siempre los retrógrados, y en este caso Mercurio retrógrado, sí genera pausas, sí genera retrasos, sí, pero te da la oportunidad de la revisión, te da la oportunidad de la pausa para darte cuenta en qué te estás equivocando. Porque muchas veces avanzamos y cuando llegamos decimos, oye, si hubiera hecho esto, oye, me equivoqué. Ese retrógrado es para que revises y puedas ver con antelación qué tienes que cambiar. Entonces, utiliza esa energía a tu favor. Utilicen esa energía en vez de decir, hoy todo se me ha estancado, hoy nada me sale. No, usa esa energía para cambiar. Mercurio en Leo, proyectos, romances. Por eso es que toca muchas cosas. Estamos hablando de que esta energía es intensa y hay otros aspectos más de los cuales también vamos a hablar ahora. Romances intensos, conversaciones intensas con la pareja, con quien está saliendo. O sea, hay mucho drama con este Mercurio en Leo y retrógrado. Mucho drama, de repente sacar en cara situaciones que han pasado, que ya pasaron, pero dramáticamente. Hay que tener mucho cuidado en cómo con un Mercurio retrógrado y en Leo, que es muy dramático, decimos las cosas. Pueden ser muy exageradas, un poco hirientes porque son muy exageradas, entonces se van del contexto en realidad y no son así. Entonces, si sales del contexto, puedes crear una situación, una realidad poco real en realidad y generar un problema con la otra persona. Entonces, midamos nuestras palabras, por más de que nos sintamos así intensos, de repente hasta con ganas de pelear, porque vamos a estar como que exorbitados de emoción con este Mercurio retrógrado. Pueden surgir algunos retrasos también en cuestión a viajes, pero de placer, porque si has planificado unas vacaciones, un viaje de placer, te sale algo en el trabajo, se pospone, hay algún retraso con respecto a esos viajes. Luego,
tenemos una conjunción. Ya siempre hablamos de los aspectos, ustedes ya los conocen, los aspectos entre planetas. Hay positivos, hay tensos, hay neutrales, hay conjunciones buenas y hay conjunciones complicadas. Bueno, esta es una conjunción positiva porque Júpiter siempre va a ser positivo. Júpiter ya sabemos que este año está en Géminis, favoreciendo a este signo, ¿no? En Géminis son las ideas expansivas, creativas. Tiene 1000 ideas que quiere concretar y ahora se unen a estas ideas, y hemos hablado de eso, Marte. Marte conjunción Júpiter. Quiere decir la acción, Marte actúa, Júpiter expande. Entonces, se pueden tomar decisiones, en este caso, casi sin pensarlas. Simplemente decides porque Júpiter actúa y decide y no lo piensa. Hay que un poco como que pensarlas, ¿no? No es que sean malas, porque Júpiter es protector, es beneficioso, esta conjunción genera optimismo, confianza, pero tienes que evitar ser impulsivo. Tienes que evitar ser impulsivo. O sea, se unen la creatividad, la innovación, sí, definitivamente, pero hay que frenar un poquito ese impulso. Es difícil. Son planetas muy dinámicos, muy rápidos en un signo de aire como Géminis, Marte y Júpiter en Géminis, pero hay que frenar un poco. Es un momento de mucha inspiración, de mucha creatividad, de simplemente dejarte llevar y decidir si es bueno. Yo creo, yo soy partícipe de los riesgos, si vale la pena avanzar, si vale la pena arriesgar, si vale la pena creer en uno mismo, pero creo que por lo menos sí tienes que pensarlo un poquito porque acá es sin pensar. Entonces hay que, sí piensa, hazlo, pero pensado igual, ¿no? O sea, es una conjunción, ¿qué te diría yo? Dinámica, es una conjunción positiva, es una conjunción que va a favorecer mucho a los signos de aire también, como Acuario y como Libra, ¿no? Que les va a dar mucha energía y mucho ánimo para avanzar si estaban retrasados en asuntos, si se sentían estancados, si se sentían sin ideas o con muchas ideas por Júpiter, pero Marte en Géminis les da el impulso. Por eso, ¿quiénes de ustedes son signos de aire? O, para hacerlo más personalizado, en sus cartas natales, ¿dónde se encuentran estos dos planetas en conjunción? ¿Qué energía se está activando? ¿Qué sector, qué escenario de tu vida se activa de una manera positiva y que te da el impulso para avanzar? Puede ser una casa 9, que es el sector, el extranjero, viajes, si vienen los viajes, si vienen. Puede ser el sector 7, un compromiso, un contrato, algo que se firma aceleradamente. En fin, tienen que ubicar en qué sector de su carta natal se encuentra para ver. Pero estos son acuerdos que si lo vemos a nivel, por ejemplo, un país, pueden ser acuerdos rápidos, generosos, ¿no? Que pueden beneficiar mucho, por ejemplo, a un país. Si hablamos de un país, cada situación genera una carta natal y esta conjunción es una buena conjunción que genera ayuda rápida, soluciones rápidas. O sea que hay que tomarlo, hay que aprovecharlo. Luego, Marte, esto dura unos días. El viernes de esta semana, Marte avanza y se encuentra con Saturno. Saturno está en Piscis, Marte en Géminis. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir? Marte en Géminis, la lógica. Saturno en Piscis tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la espiritualidad. Entonces ahí hay como que una tensión, un conflicto entre la lógica y la intuición, entre el actuar y las limitaciones y la estructura. Yo quiero actuar, yo acciono, yo bloqueo, yo estructuro, yo me tomo el tiempo. Entonces va a haber una tensión ahí.
tienen que tener mucho cuidado porque ahora sí se frena ese impulso que hemos estado viviendo con Marte y Júpiter juntos. Se va a frenar porque Saturno va a poner un freno y te va a decir, oye, cuidado, ¿cómo estás actuando? ¿Está bien lo que estás haciendo? Si no está bien, te pongo el freno y te pongo el freno para que hagas una revisión y mires lo que estás haciendo. Necesitas el freno para reevaluar. Nada es casualidad con los astros. Puedes sentir, puedes pensar que tienes mala suerte, que no. Todo es al final para evolucionar, como yo les digo. La astrología es evolutiva, sí, y es predictiva, sí, también. Entonces, podemos ver que en esta cuadratura de Marte y Saturno, ¿qué es lo que tienes que aprender y ver? Y también podemos ver, te puedo predecir que vas a tener obstáculos, bloqueos, que tus proyectos se van a posponer, se van a tener un freno. Sí, eso es lo predictivo. Pero lo evolutivo, ¿qué es? Que tienes que tener un freno para ver si te habías acelerado, para ponerle un pare y reevaluar qué está pasando. No es casualidad, no es a propósito. Tú tienes que vivir eso si has fallado en algo. Y si no has fallado en algo, tendrás un momento de pausa para recargarte, para limar algunas asperezas y luego avanzar. Pero todo al final es perfecto. Y eso es lo que tienes que ver. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan y comprendan. Están los dos lados de la astrología y de los tránsitos, la evolución y la predicción. ¿Van de la mano? Sí, los podemos ver de la mano, pero siempre es bueno para no sugestionarse o pensar tengo mala suerte. No, siempre es bueno saber la parte evolutiva, siempre saber que es por algo que tienes que aprender y que todo lo puedes manejar y cambiar si entras a la parte evolutiva para desarrollarte, para evolucionar y para aprender la lección. Eso es lo interesante. Bueno, como les digo, es intensa la semana, pasan varias cosas porque está Mercurio retrógrado, tenemos el optimismo, la dinámica de Júpiter y de Marte, entra Marte luego a encontrarse con Saturno, a generar esta sensación de freno, de bloqueo, de retraso en todo lo que queremos desarrollar, sobre todo en nuestros proyectos. Y luego el domingo, Mercurio retrógrado hace una cuadratura que es lo mismo que va a hacer Marte con Saturno, esta sensación de tensión con Urano. Mercurio, el planeta de la comunicación, ¿cómo te comunicas? Con Urano, este planeta que crea y destruye, que es rapidísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienes que tener mucho cuidado en lo que hablas, en lo que digas, en lo que decidas. Esta situación va a generar, este tránsito, esta cuadratura va a generar muchísimas situaciones imprevistas de la nada, así. Entonces es muy importante ver en qué casa van a tener a este Mercurio retrógrado en su carta natal, en qué casa tienen a este Urano en su carta natal, en qué casa y se aspecta a sus planetas natales si queremos ver algo más profundo y más personalizado. Pero en general lo que tienen que saber es que van a haber conflictos en la manera de expresarse, que van a ver situaciones inesperadas que no van a poder controlar, van a haber cambios inesperados, ¿no? También cambios inesperados en los viajes, mucho cuidado con eso. Entonces, aquí hay que estar alerta, hay que estar atento. Y como siempre les digo con estos Mercurios retrógrados, mucho cuidado a la hora de expresarse, mucho cuidado a la hora de hablar. También tenemos una conjunción interesante esta semana, ¿no? Casi terminando la semana vamos a tener la conjunción Sol, Mercurio en Leo. Esa es una conjunción muy bonita. ¿Por qué? Porque va a haber una revelación interna. Es como que tú puedes hacer una introspección de ti mismo y vas a saber en realidad como que qué camino seguir, en qué quieres trabajar, qué quieres hacer. El Sol
es la expresión. El sol es tu poder, es cómo llegas, cómo haces en su sitio, en su casa, en Leo. Entonces eso es muy interesante. Sol, Mercurio, y como Mercurio está retrógrado, lo puedes hacer la introspección, puedes tener una revelación y saber cómo trabajar con paciencia las cosas que quieres concretar con éxito. Entonces yo creo que eso es muy, muy interesante de rescatar, de evaluar y de tomar esa energía para salir y para sacarla adelante. Haciendo de alguna manera un resumen de esta semana, ¿qué tenemos? Mercurio, proyectos, relaciones, vínculos, romances, empatía, tratar de pensar en la otra persona, tratar de pensar en lo que decimos, no dramatizar, no pensar que lo que dices es la verdad, que tú siempre tienes la razón. Mucho cuidado, piensa en el otro. Mercurio en Leo a veces suele ser muy egoísta en su pensamiento. Piensa en el otro, piensa que el otro también tiene otra forma de ver las cosas que no necesariamente es la tuya. Júpiter y Marte trae optimismo, trae generosidad, trae ganas de hacer las cosas. Súbete con Júpiter y con Marte. Piensa en grande, cree en ti, usa tu creatividad, propón tus ideas, piensa antes de tomar decisiones, eso sí, no seas impulsivo. Y si vienen frenos a tus proyectos cuando Saturno ingrese, respira hondo, medita y evalúa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me han surgido estos retrasos? Porque nada es casualidad. Si te están surgiendo los retrasos es porque algo tienes que ver ahí, algo tienes que evaluar, algo tienes que cambiar. Y cuando surja esta conjunción Sol-Mercurio es una gran oportunidad para encontrar nuevas ideas, nuevos retos y una oportunidad de crecimiento y de que aparezca algo nuevo para ti en el panorama que deberías de tomar. Acá hay un tema importante de creer en ti, de trabajar en la autoestima y de no olvidar la empatía con el otro a la hora de expresarse, a la hora de expresar sentimientos, a la hora de expresar ideas y reconocer de que no podemos controlarlo todo, de que tenemos que dejar que la vida y el tiempo fluya y que todo caerá por su propio peso en su debido momento y siempre va a ser algo perfecto, no lo dudes. No es que estás en un mal momento, no, es algo perfecto y va a llegar cuando tiene que llegar para ti. Ese es el mensaje con esta intensidad de planetas moviéndose esta semana. Así que lo único que tienes que hacer es confiar. Yo, ya saben, regreso la próxima semana porque todo se sigue moviendo. La próxima semana sí tenemos luna llena, así que vamos a hablar de eso. Y bueno, ya saben cómo contactarse conmigo, pero los espero como siempre aquí en Todo es Cósmico. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.